7 pisos, de Dino Buzzati. Después de todo un día de viaje en tren, Giuseppe Corte llegó, una mañana de marzo, a la ciudad donde estaba una casa de salud. Tenía un poco de fiebre. Sin embargo, quiso recorrer a pie el camino entre la estación y el hospital, llevando consigo su maletita. Aunque solo presentaba síntomas muy leves e incipientes, le habían aconsejado a Giuseppe Corte dirigirse al célebre sanatorio, especializado en esa enfermedad. Esto garantizaba una competencia excepcional de los médicos y la más racional eficacia de las instalaciones. Cuando lo vio a lo lejos, y lo reconoció, puesto que ya lo había visto en una fotografía de una circular publicitaria, Giuseppe Corte quedó gratamente impresionado. El blanco edificio de 7 pisos estaba surcado de salientes arquitectónicas que le daban una vaga fisonomía de hotel. Alrededor del edificio había una larga fila de árboles altos. Tras una sumaria visita médica, previa a un examen más minucioso, Giuseppe Corte fue instalado en un alegre cuarto del 7º y último piso. Los muebles eran claros y pulcros, como la tapicería. Los sillones eran de madera y los cojines estaban forrados de tela polícroma. La vista se extendía sobre uno de los más hermosos barrios de la ciudad. Todo era tranquilo, hospitalario y confortante. Giuseppe Corte se metió inmediatamente a la cama y, encendiendo la lamparita sobre la cabecera, empezó a leer un libro que había llevado consigo. Poco después, entró una enfermera para preguntarle si necesitaba algo. Giuseppe Corte no deseaba nada, pero de buen grado se puso a conversar con la joven, pidiéndole informaciones acerca de la casa de salud. Así, se enteró de la extraña característica de aquel hospital. Los enfermos eran distribuidos piso por piso de acuerdo a la gravedad. El 7º, o sea, el último, era para los casos muy leves. El 6º estaba destinado a los enfermos no graves, pero que necesitaban cuidado. En el 5º se curaban afecciones serias, y así sucesivamente de piso a piso. En el 2º estaban los enfermos muy graves y en el 1º los desahuciados. Este singular sistema, además de facilitar la rapidez del servicio, evitaba que un enfermo no grave pudiera ser turbado por la cercanía de un colega moribundo y garantizaba en cada piso una atmósfera homogénea. Por otra parte, la curación podía graduarse perfectamente. De todo esto, resultaba que los enfermos estuvieran divididos en 7 castas progresivas. Cada piso era como un pequeño mundo en sí mismo, con reglas particulares, con especiales tradiciones. Y puesto que cada sector estaba a cargo de un médico distinto, habíanse formado, aunque mínimas, algunas diferencias en los métodos de tratamiento, a pesar del sello fundamental que el director le había conferido al instituto. Cuando la enfermera salió, Giuseppe Corte, pensando que la fiebre había desaparecido, se acercó a la ventana y miró hacia afuera, no para observar el panorama de la ciudad, que era incluso nueva para él, sino con la esperanza de ver a través de las ventanas a algunos enfermos de los pisos inferiores. La estructura del edificio, con grandes salientes, permitía este tipo de observación. Giuseppe Corte concentró su atención sobre todo en las ventanas del 1er piso, que parecían lejanísimas, oblicuas. Pero no vio nada de interesante. La gran mayoría de ellas estaban herméticamente cerradas por las grises persianas corredizas. Corte descubrió a un hombre que lo miraba desde una ventana que estaba a su lado. Los dos se miraron durante cierto tiempo, con simpatía creciente, pero no sabían cómo romper el silencio. Finalmente, Giuseppe Corte se dio ánimo y dijo: ¿Usted también lleva poco tiempo aquí? Oh, no, dijo el hombre. Estoy aquí desde hace 2 meses. Calló un momento, después del cual, no sabiendo cómo continuar la conversación, añadió: Estaba viendo a mi hermano allá abajo. ¿Su hermano? Sí, explicó el desconocido. Llegamos aquí el mismo día. Es un caso realmente extraño, pero él ha ido empeorando. Él ya está en el cuarto. ¿Qué cuarto? En el 4º piso, aclaró el individuo, pronunciando las palabras con tal expresión de piedad y de horror
que Giuseppe Corte casi se espantó. ¿Pero es que están muy graves los del cuarto piso?, preguntó con cautela. Dios mío, dijo el otro, moviendo lentamente la cabeza. No están totalmente desesperados, pero no tienen ningún motivo para estar alegres. ¿Pero entonces?, preguntó a un Corte, con la graciosa desenvoltura de quien menciona cosas trágicas que no le conciernen. Pero entonces, si en el cuarto piso están muy graves, ¿a quiénes ponen en el primero? ¡Ay! En el primer piso están los moribundos. Ahí los médicos ya no tienen nada que hacer. Solamente está el sacerdote y, naturalmente... Pero deben ser muy pocos, interrumpió Corte, como si le urgiera obtener una confirmación. Casi todos los cuartos están cerrados. Hay pocos ahora, pero esta mañana había muchos, respondió el desconocido con una sonrisa sutil. Donde las persianas están cerradas, alguien murió hace poco. ¿No ve que en los otros pisos están abiertos todos los póstigos? Usted me perdone, agregó retirándose lentamente. Me parece que empieza a hacer frío. Yo vuelvo a mi cama. Suerte, suerte. El hombre desapareció de la ventana, cerrándola con energía, y se vio que encendió la luz. Giuseppe Corte se quedó en la ventana, inmóvil, mirando fijamente las persianas cerradas del primer piso. Las miraba con una intensidad morbosa, tratando de imaginar los secretos fúnebres de aquel primer piso terrible, donde confinaban a los enfermos que ya iban a morir, y se sentía aliviado, sabiéndose lejano de ese piso. Una por una, fueron encendiéndose las ventanas del sanatorio, visto a lo lejos. Habría podido pensarse que se trataba de un palacio de fiesta. Solo en el primer piso, al fondo del precipicio, decenas y decenas de ventanas estaban ciegas y oscuras. El resultado de la visita médica general tranquilizó a Giuseppe Corte. Habitualmente inclinado a prever lo peor, ya se había preparado para oír un severo diagnóstico y no se habría asombrado si el médico le hubiera dicho que era necesario alojarlo en el piso inferior. La fiebre, en efecto, no había disminuido, a pesar de que las condiciones generales eran buenas. El médico, en cambio, le habló con palabras estimulantes y cordiales. Era una enfermedad incipiente, le dijo. Esta existía, pero levísima. En 2 o 3 semanas probablemente su mal cedería. ¿Seguiré entonces en el 7º piso?, preguntó ansiosamente Giuseppe Corte a este punto. Pero naturalmente, le respondió el médico palmeándole amistosamente el hombro. ¿A dónde querría ir? ¿Tal vez al 4º piso?, le preguntó riendo, como si quisiera aludir a la más absurda de las hipótesis. Mejor así, dijo Corte. Usted sabe que los enfermos siempre imaginamos lo peor. Y Giuseppe Corte siguió en el cuarto que le habían asignado originalmente. Empezó a conocer a algunos de sus compañeros de hospital, durante algunas escasas tardes que le permitían levantarse. Siguió escrupulosamente el tratamiento, poniendo todo su empeño en curarse rápidamente. Sin embargo, parecía que sus condiciones continuaban estacionarias. Habían pasado ya unos 10 días cuando el jefe de enfermeros se le presentó a Giuseppe Corte. Se veía obligado a pedirle un favor, con carácter solamente amistoso. Al día siguiente llegaría al hospital una señora con 2 niños. 2 cuartos estaban libres, precisamente al lado de la suya, pero faltaba un tercero. ¿El señor Corte estaría dispuesto a trasladarse a otro cuarto igualmente confortable? Como es natural, Giuseppe Corte no puso ninguna dificultad. Cualquier cuarto le daba lo mismo. Le podría tocar a alguna otra enfermera más bonita todavía. Se lo agradezco mucho, dijo el jefe de enfermeros del 7º piso, con una ligera inclinación. Le confieso que no me extraña ver en usted un acto tan gentil y caballeresco. Dentro de 1 hora, si usted no dispone de otra cosa, procederemos con su traslado. Debo decirle que hay necesidad de llevarlo al piso de abajo, agregó con voz atenuada, como si se tratara de un detalle carente de importancia. Desgraciadamente, en este piso no hay más cuartos libres, pero se trata de algo absolutamente provisional. Tan pronto quede libre otro cuarto,
y creo que será dentro de 2 o 3 días, usted podrá volver a este piso. Le confieso, dijo Giuseppe Corte, para demostrarle que él no era un niño. Le confieso que un traslado de este tipo no me agrada en lo más mínimo. Pero si este traslado no se debe a ningún motivo médico, entiendo muy bien lo que usted quiere decir. Se trata únicamente de ser cortés con esa señora que prefiere no alejarse de sus niños. Por favor, agregó riendo abiertamente, ni siquiera se le ocurra que existan otras razones. Puede ser, dijo Giuseppe Corte, pero a mí me parece una señal de mal agüero. El señor Corte fue pasado al 6º piso, y aunque estuviera convencido de que el traslado no correspondía a un empeoramiento del mal, le disgustaba pensar que entre él y el mundo normal, el de la gente sana, se interpusiera ya un evidente obstáculo. En el 7º piso, punto de llegada, se estaba en cierto modo en contacto con el consorcio de los hombres. Esto podía considerarse incluso como una prolongación del mundo habitual, pero en el 6º se entraba al cuerpo auténtico del hospital. Ahí, la mentalidad de los médicos, de las enfermeras y de los enfermos mismos era diferente. De hecho, era cosa admitida que ese piso albergaba a verdaderos enfermos, aunque no graves. Desde las primeras conversaciones con los vecinos de cuarto, con el personal y con los enfermeros, Giuseppe Corte se dio cuenta cómo en esa sección consideraban el 7º piso como una cosa de juego, reservada a los enfermos primerizos, aquejados solamente de sus chifladuras. Únicamente desde el 6º, por decirlo de alguna manera, la cosa empezaba en serio. De cualquier modo, Giuseppe Corte comprendió que para volver al 7º, al lugar que le correspondía de acuerdo a las características de su mal, encontraría dificultades. Para subir de nuevo, debería poner en movimiento a todo un organismo muy complejo. No cabía duda de que, si él no hubiera chistado, nadie habría pensado en transferirlo al piso superior, al de los casi sanos. Por lo tanto, Giuseppe Corte se propuso no transigir acerca de sus derechos y de no ceder ante las lisonjas de la costumbre. Le interesaba mucho especificar a sus compañeros de sección que él se hallaba ahí solo por unos días, que había sido él quien decidió descender un piso para darle gusto a una señora, y que apenas se desocupara un cuarto, regresaría al piso superior. Los otros lo escuchaban sin interés y asentían con escasa convicción. El convencimiento de Giuseppe Corte halló plena confirmación en el juicio del nuevo médico. Este admitió también que Giuseppe Corte podía ser admitido nuevamente en el 7º piso. Su caso era absolutamente muy leve y escandía tal definición para darle importancia. Pero en el fondo consideraba que en el 6º piso podía ser curado mejor. No empecemos con estos cuentos. Intervenía en esos momentos el enfermo con mucha decisión. Usted me ha dicho que mi lugar está en el 7º piso y quiero regresar. Nadie ha dicho lo contrario, rebatía el doctor. Yo simplemente le daba un simple consejo, no de doctor, sino de auténtico amigo. Su caso, insisto, es levísimo, y no sería una exageración decir que usted no está enfermo, solo que según yo, su caso se distingue de otros casos análogos por una cierta y mayor extensión. Me explico. La intensidad del mal es mínima, pero considerable su amplitud. El proceso destructivo de las células era la primera vez que Giuseppe Corte oía en el hospital aquella siniestra expresión. El proceso destructivo de las células se halla totalmente en su principio. Quizá ni siquiera ha comenzado, pero solamente tiende a afectar al mismo tiempo vastas porciones del organismo. Solamente por esto, según yo, usted puede ser curado con mayor eficacia aquí, en el 6º, donde los métodos terapéuticos son más típicos e intensos. Un día le contaron que el director general de la Casa de Salud, tras de haber consultado largamente a sus colaboradores, había decidido un cambio en la subdivisión de los enfermos. El grado de cada uno de ellos había sido rebajado, por así decirlo, en medio punto. Se convino que en cada piso los enfermos estarían divididos, de acuerdo a su gravedad, en 2 categorías.
Esta subdivisión debían de hacerla los propios médicos, con un carácter exclusivamente interno. La inferior de estas dos mitades debería trasladarse a un piso inmediatamente más bajo. Por ejemplo, la mitad de los enfermos del sexto piso, los que presentaran casos clínicos ligeramente más avanzados, deberían pasar al quinto, y los casos más graves del séptimo piso deberían pasar al sexto. La noticia complació a Giuseppe Corte, porque en ese complejo cuadro de traslados, su retorno al séptimo piso se lograría con menor dificultad. Cuando se lo comentó a la enfermera, su esperanza sufrió una amarga sorpresa. Ella le dijo que le iban a trasladar, pero no al séptimo, sino al piso de abajo. Por motivos que la enfermera no sabía explicarle, él estaba incluido en la mitad más grave de los pacientes del sexto piso, por lo cual iban a bajarlo al quinto. Habiendo superado la sorpresa, ésta se convirtió en furor. Dijo a gritos que lo estaban estafando, que ya no quería seguir oyendo nada acerca de traslados a pisos inferiores, que regresaría a su casa, que los derechos eran los derechos y que la administración del hospital no debería desacatar tan descaradamente los diagnósticos de los doctores. Mientras aún estaba gritando, llegó el médico, para tranquilizarlo. Le aconsejó calmarse, si no quería que la fiebre aumentara. Le explicó que todo se debía a un malentendido, por lo menos parcial. Admitió una vez más que Giuseppe Corte podría estar en su justo lugar en el séptimo piso, pero agregó que consideraba su caso clínico bajo un concepto ligeramente diverso, muy personal. Muy en el fondo, su enfermedad podía, en un cierto sentido, desde luego, considerarse de sexto grado, dada la amplitud de las manifestaciones morbosas. Sin embargo, él mismo no lograba explicarse cómo Corte se hallara catalogado en la mitad inferior del sexto piso. Probablemente, el secretario de la dirección, que precisamente esa mañana le había telefoneado para preguntarle la exacta posición clínica de Giuseppe Corte, se había equivocado en la transcripción. O quizá la dirección había empeorado deliberadamente, pero no mucho su juicio, ya que lo consideraban como un médico competente, pero proclive a la indulgencia. El doctor, en fin, le aconsejó a Giuseppe Corte que no se inquietara, que aceptara sin protestas el traslado. Lo que contaba era la enfermedad, no el lugar en que colocaban a un enfermo. En lo referente a la curación, agregó todavía el médico, Giuseppe Corte no tendría motivo para lamentarse. El doctor del quinto piso tenía ciertamente mayor experiencia. Era indudable que la habilidad de los médicos iba ascendiendo, al menos a juicio de la dirección, conforme se descendía de piso en piso. Su cuarto sería igualmente cómodo y elegante. La vista era igualmente espaciosa. Solamente del tercer piso hacia abajo, la visual estaba obstaculizada por los árboles. Giuseppe Corte, presa de la fiebre vespertina, escuchaba y escuchaba las meticulosas justificaciones con un cansancio progresivo. Al fin se daba cuenta de que le faltaba la fuerza y sobre todo las ganas de reaccionar ulteriormente contra el injusto traslado. Y sin protestar ya, dejó que lo llevaran al piso de abajo. El único y pobre consuelo de Giuseppe Corte, tan pronto se halló en el quinto piso, fue el hecho de saber que, según el juicio común de los médicos, era considerado como el menos grave de esa sección. En el ámbito de ese piso, en fin, él podía considerarse sin lugar a dudas el más afortunado. Pero por otra parte, lo atormentaba el pensamiento de que ahora se interponían dos barreras entre él y el mundo de la gente normal. Al avanzar la primavera, el aire se tornaba más tibio, pero a Giuseppe Corte ya no le gustaba asomarse a la ventana. Si bien semejante temor no fuera sin una tontería, él sentía que un extraño escalofrío se apoderaba de él cuando miraba las ventanas del primer piso, siempre cerradas, en su gran mayoría, y cada vez más cercanas. Su enfermedad parecía estacionaria. Después de 3 días de permanencia en el quinto piso, apareció en su pierna izquierda una especie de eczema que no dio trazas de reabsorberse en los días sucesivos. Era una afección, le dijo el médico, absolutamente ajena a la enfermedad principal, un disturbio que podía presentársele a la persona más sana del mundo. Para eliminarlo en pocos días era necesario un intenso tratamiento de rayos gamma,
¿Y hay aquí ese tipo de rayos?, preguntó Giuseppe Corte. Por supuesto, respondió complacido el médico. Nuestro hospital cuenta con todo. Existe solo un inconveniente. ¿Cuál?, preguntó Corte con un vago presentimiento. Lo llamo inconveniente solo por llamarlo de alguna manera, se corrigió el doctor. Quería decir que la instalación de los rayos la tenemos solamente en el cuarto piso, y yo le desaconsejaría bajar y subir 3 veces al día semejante trayecto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor sería que usted se dignara bajar al cuarto piso, pero únicamente mientras dure el tratamiento. ¡Basta!, gritó exasperado Giuseppe Corte. Y estoy harto de seguir bajando. Y no pienso bajar, aunque reviente. De acuerdo, como usted crea conveniente, dijo el médico conciliador. Pero como médico a su cargo, no olvide que le prohíbo ir allá abajo 3 veces al día. Lo peor de todo fue que el eczema, en vez de atenuarse, siguió ampliándose lentamente en los días sucesivos. Giuseppe Corte no lograba serenarse y continuaba revolviéndose en el lecho. Permaneció así rabioso durante 3 días, hasta que tuvo que ceder. Espontáneamente le pidió al doctor que le aplicaran el tratamiento de los rayos y que lo transfirieran al piso inferior. En su nuevo piso, Corte observó con inconfesado placer que él representaba una excepción. Los demás enfermos de la sección se hallaban en condiciones decididamente serias y no podían dejar el lecho ni un solo minuto. Él, en cambio, podía darse el lujo de ir a pie desde su cuarto a la sala de los rayos, entre el asombro y las felicitaciones de las enfermeras. Giuseppe le precisó a su nuevo médico, con insistencia, su posición tan especial. Era un enfermo que, en realidad, tenía todo el derecho de estar en el 7º piso, pero que ahora estaba en el 4º. Al terminar el tratamiento con los rayos, él consideraba que volvería al piso superior y no pensaba admitir ya ninguna nueva excusa. Él, que podría estar aún en el 7º piso, legítimamente. ¡En el 7º, en el 7º!, exclamó sonriendo el médico que acababa de auscultarlo. Ustedes los enfermos son siempre muy exagerados. Soy yo el primero en decir que usted puede estar contento de su estado, después de haber visto su tabla clínica. No se registran empeoramientos graves. Pero de esto a hablar del 7º, y perdone mi brutal sinceridad, hay una gran diferencia. Usted es uno de nuestros pacientes menos preocupantes, pero es de cualquier modo un enfermo. ¿Y entonces?, dijo Giuseppe Corte con la cara enrojecida. ¿Usted en qué piso me colocaría? Por Dios, no es fácil decirlo. Yo únicamente le he hecho una breve visita. Para poder pronunciarme sería necesario observarlo durante una semana por lo menos. Está bien, insistió Corte. Dentro de poco usted lo sabrá. A fin de tranquilizarlo, el médico fingió concentrarse un momento en meditación. Luego, asintiendo con la cabeza a sí mismo, dijo lentamente: Dios mío, solo por darle gusto. Pero podríamos colocarlo en el 6º. Sí, agregó como persuadiéndose a sí mismo. En el 6º podría estar bien. El doctor creía que estas palabras tranquilizarían al enfermo. En el rostro de Giuseppe Corte, en cambio, se extendió una expresión de susto. El enfermo se daba cuenta de que los médicos de los pisos superiores lo habían engañado. Este nuevo médico, evidentemente más experimentado y honesto, que le hablaba con sinceridad, sin lugar a dudas, lo asignaba no al 7º, sino al 5º piso y quizá al 5º inferior. La inesperada desilusión dejó postrado a Corte. Esa tarde, la fiebre aumentó sensiblemente. La permanencia en el 4º piso señaló el periodo más tranquilo pasado por Giuseppe Corte desde su ingreso en el hospital. El médico era un hombre muy simpático, solícito y cordial. A menudo se quedaba durante horas conversando sobre temas muy diversos. Giuseppe Corte conversaba también de buen grado, eligiendo argumentos concernientes a su habitual vida de abogado y de hombre de mundo. Quería persuadirse
de que pertenecía aún al consorcio de los hombres sanos, de que estaba ligado todavía al mundo de los negocios, que le interesaban realmente los acontecimientos públicos. Lo intentaba, pero sin lograrlo. Invariablemente la conversación acababa siempre por caer en el tema de la enfermedad. El deseo de un mejoramiento, cualquiera, se había vuelto una obsesión para Giuseppe Corte. Desgraciadamente, los rayos gamma, si bien es cierto que habían logrado detener la expansión del eczema, no habían eliminado la afección cutánea. Todos los días hablaba de esto Giuseppe Corte con el médico, y se esforzaba en estos coloquios para mostrarse fuerte y aún irónico, pero sin lograrlo. Dígame, doctor, le dijo un día, ¿cómo va el proceso destructivo de mis células? Oh, no diga palabras tan feas, lo regañó el doctor bromeando. ¿Dónde las aprendió? Eso no está bien, no está bien, sobre todo en un enfermo. No quiero volver a oír tales palabras. Está bien, de acuerdo, objetó Corte, pero no me ha respondido. Ah, le responderé inmediatamente, dijo el doctor cortésmente. El proceso destructivo de las células, repitiendo su horrible expresión, es, en su caso, mínimo. Pero me atrevería a definirlo como obstinado. ¿Obstinado? ¿Crónico quiere decir? No me haga decir lo que yo no he dicho. He dicho solamente obstinado. Pero así son estos casos en su mayoría. Incluso afecciones muy leves requieren a menudo tratamientos largos y enérgicos. Pero dígame usted, doctor, ¿cuándo podré esperar una mejoría? ¿Cuándo? En estos casos son más bien difíciles, pero escúcheme bien, añadió después de una pausa meditativa. Veo en usted un verdadero afán de curarse. Si yo no tuviera miedo de hacerlo enojar, ¿sabe qué le aconsejaría? Dígamelo, doctor. Muy bien, le planteo la cuestión en términos muy claros. Si yo, aquejado de esta enfermedad, incluso en forma muy tenue, llegara a este sanatorio, que es quizá el mejor que existe, me haría colocar espontáneamente y desde el primer día, ¿me entiende?, en uno de los pisos más bajos. Haría que me llevaran nada menos que al primero, sugirió Corte con una sonrisa forzada. Claro que no, al primero no, respondió irónicamente el médico. Nada de esto. Al tercero o al segundo, desde luego. En los pisos inferiores los tratamientos son mejores, se lo garantizo. Las instalaciones y los equipos más potentes y completos. El personal está mejor capacitado. ¿No sabe usted quién es el alma de este hospital? ¿No es el profesor Dati? El profesor Dati, ni más ni menos. Es el inventor del tratamiento que aplicamos aquí. Él proyectó totalmente esta casa de salud. Pues bien, él, el maestro, se halla, por decirlo de alguna manera, entre el primero y el segundo piso. De ahí irradia su fuerza directiva. Pero su influjo no llega más allá del tercer piso, se lo aseguro. Podría decirse que sus órdenes se desmenuzan mientras más ascienden, que pierden consistencia, se desvían. El corazón del hospital está abajo, y es necesario estar abajo para tener los mejores tratamientos. En fin, usted me aconseja, observó Giuseppe Corte con voz temblorosa. Entonces, usted me aconseja... Añada una cosa, dijo el doctor impertérrito. Añada que, en su caso particular, hay que tener cuidado con el eczema. Debe eliminarse. Una cosa sin mayor importancia. Convengo en ello, pero muy molesta y que a la larga podría deprimir su moral. Y usted sabe cuán importante es para la curación la tranquilidad del espíritu. Las aplicaciones de rayos que le he hecho han fructificado solo parcialmente. ¿Por qué? Puede ser que se trate únicamente de una casualidad, pero también puede deberse a que la cantidad de rayos no sea suficientemente intensa. Pues bien, en el tercer piso, los aparatos de rayos son más potentes. Las probabilidades de curar su eczema serían mucho mayores. Considere que una vez encaminada la curación, se habrá dado el paso más difícil.
Cuando se empieza a agravar, es difícil volver atrás. Cuando usted se sienta de veras mejor, entonces nada impedirá que usted vuelva a subir acá con nosotros, o incluso más arriba, de acuerdo a sus méritos, hasta llegar al quinto, al sexto o incluso hasta el mismo séptimo piso. Me atrevo a decir, ¿pero usted cree que esto puede acelerar la curación? Desde luego, sin lugar a dudas. Le he dicho lo que yo haría si estuviera en su lugar. El doctor le hablaba de estas cosas todos los días. En fin, llegó el día en que el enfermo, cansado de padecer el eczema y no obstante la instintiva renuencia a bajar de piso, decidió seguir el consejo del médico y se trasladó al piso de abajo. Estando en el tercer piso, notó inmediatamente en esa sección una especial alegría, tanto en el médico como en las enfermeras, aunque ahí se hallaran en tratamiento enfermos con casos preocupantes. No le pasó desapercibido que esa alegría iba aumentando con el paso de los días. Intrigado, después de tomar confianza con la enfermera, le preguntó el motivo por el cual todos estaban tan contentos. «Ah, ¿no lo sabe?», respondió la enfermera. «Dentro de 3 días saldremos de vacaciones». «Ajá, ¿se van de vacaciones?». «Desde luego. Durante 15 días. El tercer piso se cierra y el personal se va a descansar. El descanso le toca por turno a cada uno de los pisos». «¿Y qué hacen con los enfermos?». «Puesto que hay relativamente pocos, de 2 pisos se hace uno solo». ¿Reunirán a los enfermos del tercero y del cuarto? No, no, corrigió la enfermera. Del tercero y del segundo. Los que están aquí deberán ir al segundo. ¿Bajar al segundo?, dijo Giuseppe Corte, pálido como un muerto. ¿Debo yo bajar al segundo? Claro que sí. ¿Qué tiene de extraño? Usted volverá a este cuarto dentro de 15 días, cuando volvamos. No hay ninguna razón para asustarse. Sin embargo, Giuseppe Corte, ya que un misterioso instinto lo advertía, se sintió invadido de un miedo cruel. Mas viendo que no podía retener al personal que se iría de vacaciones y convencido de que el nuevo tratamiento con rayos más intenso le hacía bien, pues el eczema ya casi había sido eliminado completamente, Corte no se atrevió a oponerse formalmente al nuevo traslado. Exigió, sin embargo, ignorando las guasas de las enfermeras, que colocaran en la puerta de su nuevo cuarto un cartelito con esta leyenda: Giuseppe Corte, del tercer piso, de paso. Una cosa semejante no tenía precedente en la historia del sanatorio, pero los médicos no se opusieron, pensando que en un temperamento como el de Corte, la más pequeña de las contrariedades podría provocar una gran conmoción. Se trataba en el fondo de esperar 15 días, ni más ni menos. Giuseppe Corte se puso a contarlos con avidez obstinada y se quedaba en la cama horas enteras, inmóvil, con la mirada fija en los muebles que en el segundo piso no eran tan modernos y alegres como en las otras secciones superiores, sino que asumían dimensiones mayores, con líneas más solemnes y severas. De vez en cuando aguzaba el oído, pues le parecía desde el piso de abajo, el piso de los moribundos, la sección de los condenados, oír vagos estertores de agonías. Naturalmente, todo esto contribuía a desanimarlo. La disminuida serenidad parecía estimular a la enfermedad. La fiebre tendía al aumento. La debilidad general aumentaba. Estaban ya en pleno verano, y desde la ventana no podían verse las casas ni los tejados de la ciudad, sino solamente la verde muralla de los árboles que circundaban el hospital. 7 días después, hacia las 2 de la tarde, entraron de improviso 3 enfermeros y el jefe de estos, empujando una camilla rodante. ¿Estamos listos para el traslado?, le preguntó en son de chanza bonachona el jefe de enfermeros. ¿Qué traslado?, preguntó con voz desalentada Giuseppe Corte. ¿Qué bromas son estas? ¿Que no vuelven dentro de 7 días los del tercer piso? ¿Cuál tercer piso?, dijo el jefe de enfermeros, como si no entendiera. Me han ordenado llevarlo al primer piso, mire. Y le mostró una hoja de papel impresa con la orden firmada:
nada menos que por el mismo profesor Dati. El terror y la rabia infernal de Giuseppe Corte explotaron entonces en fuertes y airados gritos que invadieron toda la sección. «¡Calma, calma, por caridad!», suplicaron los enfermeros. «Hay enfermos que no se sienten bien». Pero se necesitaba algo más para calmarlo. Finalmente, acudió el médico que dirigía esa sección, una persona muy gentil y educada. Pidió explicaciones al jefe de enfermeros, miró el papel firmado, habló con Giuseppe Corte. Luego, se dirigió encolerizado al jefe de enfermeros. Le dijo que se trataba de un error, que él no había dispuesto nada de ese género, que desde hacía tiempo había una intolerable confusión y que no podía estar al tanto de todo. En fin, después de poner en su lugar al dependiente, se dirigió de nuevo al enfermo, cortésmente, y le ofreció encarecidas disculpas. Desgraciadamente, agregó el médico, desgraciadamente el profesor Dati salió hace una hora y no volverá sino hasta dentro de 2 días, porque solicitó una licencia. Lo siento mucho, pero sus órdenes no pueden transgredirse. Él será el primero en lamentar semejante error, se lo aseguro. No entiendo cómo pudo haber sucedido. Un escalofrío estaba sacudiendo ya a Giuseppe Corte. Se había esfumado su capacidad de autodominio. El terror lo arrollaba como a un niño. Sus sollozos, lentos y desesperados, repercutían en el cuarto. Y así llegó a la última estación, a causa de un error execrable. Él, en la sección de los moribundos. Él, que en el fondo, por la gravedad de su mal, según el juicio de los médicos más severos, tenía todo el derecho de estar instalado en el sexto, sino en el séptimo. La situación era tan grotesca que en ciertos momentos Giuseppe Corte sentía ganas de ponerse a carcajear desenfrenadamente. Extendido en el lecho, mientras la calurosa tarde de verano transcurría lentamente sobre la gran ciudad, él miraba el verdor de los árboles, a través de la ventana, con la impresión de haber llegado a un mundo irreal, hecho de absurdas paredes y baldosas esterilizadas, de pasillos helados y mortuorios, de blancas figuras humanas sin alma. Creyó incluso que los árboles que distinguía a través de la ventana no eran verdaderos, y acabó por convencerse de esto al notar que no se movían las hojas de los árboles. Esta idea lo estremeció de tal modo que tocó el timbre para llamar a la enfermera. Al acudir ésta, le pidió sus lentes de miope, lentes que nunca usaba estando en cama. Solo entonces pudo tranquilizarse un poco. Con la ayuda de los lentes, pudo cerciorarse de que los árboles eran verdaderos y que las hojas, aunque levemente, de vez en cuando se movían al paso del viento. Después de salir la enfermera, pasó un cuarto de hora en completo silencio. 6 pisos, 6 murallas terribles aplastaban con implacable peso a Giuseppe Corte, a causa de un error administrativo. ¿En cuántos años? Sí, era menester pensar en años. ¿En cuántos años lograría volver hasta el borde de aquel precipicio? ¿Por qué razón el cuarto se oscurecía de repente si la tarde se hallaba en plenitud? Con un esfuerzo supremo, Giuseppe Corte, que se sentía paralizado por un extraño torpor, vio el reloj que estaba sobre el buró, a un lado de la cama. Eran las 3:30. Volvió la cabeza hacia otra parte y vio que las persianas corredizas, obedientes a una orden misteriosa, descendían lentamente, cerrándole el paso a la luz.